El año 2016 debió haber representado la consagración de Brasil como una superpotencia económica. Las industrias del país estaban creciendo a algunos de los ritmos más rápidos del mundo. Ya había superado a India e Italia y se acercaba a Francia y Reino Unido. La producción económica, la esperanza de vida, atención médica, educación, ingresos, confianza de los inversores, estabilidad política, influencia global, movilidad social y valor de la moneda aumentaban. Más allá de su éxito interno, prometía ser un importante centro regional que podría impulsar al resto de Sudamérica al presentar un gran mercado consumidor local y un socio comercial clave. En 2016 eso ya no existía. Los Juegos Olímpicos, que debían exhibir el éxito de Brasil, terminaron siendo una vergüenza mundial. Las instalaciones se terminaron justo a tiempo. Las arenas tenían basura alrededor y el alto costo de los Juegos llevó a la ciudad a la bancarrota, causando huelgas de empleados públicos sin pago. La economía de los Juegos Olímpicos es problemática. Siempre han servido para que los países, despóticos o no, luzcan bien ante el mundo, si esto era lo mejor que Brasil podía mostrar. Eso hablaba de los grandes desafíos del país, que no han mejorado desde su auge. El país ha perdido casi la mitad de su PIB. Esto afecta a todos los avances logrados en el país durante los 2000. El país enfrenta corrupción, escándalos e inestabilidad política, dificultando aún más recuperar el éxito. ¿Cómo Brasil llegó a ser una de las economías de más rápido crecimiento y por qué colapsó tan rápido? Y, finalmente, ¿tiene el país alguna posibilidad de volver a vivir el éxito de principios de los 2000? A inicios de los 90, Brasil sufrió hiperinflación, con 56% en enero, 73% en febrero y 84% en marzo. Ese primer año, con presiones crecientes y poco tiempo disponible, el gobierno brasileño se vio obligado a tomar medidas drásticas: congelar los precios, abrir las inversiones y el comercio, y finalmente, tomar la decisión de privatizar ciertas industrias que se habían vuelto altamente ineficientes, permitiéndoles así fomentar la productividad. Otra acción destacada en el Parlamento de Brasil fue imponer una prohibición a la indexación, que era un sistema que aumentaba automáticamente los salarios de las personas en línea con la inflación. Esto puede parecer cruel para el trabajador, pero ayuda a evitar la espiral de salarios y precios, donde los salarios suben y las empresas aumentan precios para mantener su rentabilidad. La inflación es el alza general de precios, lo que provoca que suban los salarios y genera una espiral de salarios y precios. Todas las economías suben salarios para enfrentar la inflación, lo que puede causar una espiral de salarios y precios incluso sin indexación. Pero ese no es el problema. El problema es que cuando un sistema como la indexación de Brasil automatiza estos cambios dramáticos, puede hacer que todo el proceso sea mucho más rápido y mucho más difícil de controlar. Tras estas modificaciones, Brasil inició el Plan Real, anclando la economía a una unidad de cuenta para reflejar precios relativos, ya que la moneda había perdido su función porque los precios nominales estaban aumentando demasiado rápido. Para 1994, después de una serie de pérdidas inflacionarias devastadoras, el gobierno de Brasil introdujo una nueva moneda, el real. Esta no fue la primera vez que la moneda había sido reemplazada de esta manera desde que el país obtuvo su independencia. La hiperinflación era un fenómeno común en Brasil hasta ese momento. Si la moneda actual se cambiara por las anteriores, equivaldría a 2.75 trillones del real original del país. Así que el país necesitaba algo más que simples rectángulos de papel nuevos para convencer a los participantes económicos de que esta vez sería diferente. Afortunadamente, Brasil es enorme, con una superficie total de más de 8.5 millones de kilómetros cuadrados, y en esa vasta tierra hay enormes cantidades de recursos. Tampoco está de más que su fuerza laboral ascienda a la impresionante cifra de 108.4 millones. Casi todos ellos son contrataciones increíblemente baratas, así que tenía muchas exportaciones fáciles y mano de obra barata para procesar esas exportaciones. Ahora, por supuesto, Brasil era una economía orientada a la exportación desde el principio, pero recibió un auge significativo a partir del año 2000, gracias a su nueva y más estable moneda, industrias más productivas y privatizadas, junto con una gran demanda de recursos naturales de una China en rápida industrialización. Antes del auge, Brasil atravesaba varias crisis. La inestabilidad política, corrupción y mala gestión mantuvieron una economía subdesarrollada, pero el aumento de exportaciones la hizo parecer avanzada en una década. Además, mientras los principales países luchaban desesperadamente por manejar la crisis financiera global de 2007 y 2008, o la crisis, enfrentando las consecuencias de instituciones financieras no reguladas. Brasil logró aislarse después del golpe inicial al depender de la exportación de materias primas, principalmente a China, que acababa de iniciar un colosal plan de estímulo económico por 586 mil millones de dólares estadounidenses.
Ese dinero financió una gran ola de construcción para que China superara la crisis. Esto implicaba necesitar materias primas, que obtuvo de Canadá, Australia y Brasil, países que les fue bien durante la crisis financiera global. Tampoco fue un problema que el sector financiero de Brasil fuera relativamente básico en ese momento, ya que apenas había sido reconstruido a principios de los años 2000 después de la crisis de hiperinflación. Así que evitó las consecuencias que vinieron de jugar con los instrumentos financieros avanzados que hicieron estallar los sectores financieros en Estados Unidos y Europa. El PIB solo bajó 2.9% en el último trimestre de 2008 y 0.9% en el primer trimestre de 2009. Después la economía volvió a crecer rápidamente. Por pura coincidencia, solo 2 años antes de la crisis financiera global, Brasil había terminado de delimitar una porción de la selva amazónica del tamaño de California para la extracción de recursos naturales. Por muchas razones, este es un método controvertido y vigente de extracción, pero sí llevó a un aumento de las ganancias. En estas áreas, había abundantes materiales valiosos como mineral de hierro, bauxita, manganeso, oro y madera. Esta última también se exportaba. También descubrió lo que popularmente se conoce como el yacimiento petrolero Tupi, la fuente de hidrocarburos más grande descubierta recientemente en el hemisferio occidental. Este hallazgo contenía 8.000 millones de barriles recuperables de petróleo. En otras palabras, este fue el descubrimiento que permitió a Brasil pasar de ser un actor regional destacado a convertirse en una verdadera potencia, aunque con toda la agitación política que a menudo viene con ello. Esto nos lleva a preguntarnos si Brasil logró salir de la mayor crisis económica de las últimas décadas, con enormes cantidades de recursos naturales tanto en el mar como en tierra. ¿Qué causó el colapso? Por más que lo eviten, la política influye y el panorama es negativo, mostrando el lado oscuro de la gobernanza regional. Brasil tiene 26 estados y un distrito federal, agrupados en 5 regiones: norte, noreste, centro-oeste, sudeste y sur. Esto puede ser obvio, pero cuando una Estado-nación regional es cohesionada y colabora por el bien común, los funcionarios electos suelen actuar pensando en el interés público. La gobernanza regional puede ser algo realmente bueno. Estados Unidos, por ejemplo, tiene mucha diversidad y redundancia incorporadas en la gobernanza y la política económica entre sus estados. Así, una mala idea no puede derribar todo el sistema colectivo, pero eso es si todo funciona como se supone que debe funcionar. Pero si se rompe la cooperación y hay ganancias fáciles con los recursos, el sistema se sirve a sí mismo en Brasil. Todo esto llegó a un punto crítico en 2014, cuando una investigación infinitesimalmente pequeña sobre lavado de dinero en un autolavado local se convirtió en lo que algunos llaman el mayor escándalo político occidental de la historia moderna. La historia inició con la detención de Néstor Severo, ex ejecutivo de Petrobras, la petrolera nacional de Brasil, que atraía a muchos inversionistas extranjeros a principios de los 2000. Al principio, el arresto parecía simple. Ambas partes hicieron suposiciones. Néstor Severo esperaba quedar en libertad por la mañana, y el agente que lo arrestó sospechaba que Severo podría enfrentar cargos, pero que eventualmente pagaría para salir libre. Pero sucedió algo extraño, algo que ni ellos ni el público brasileño podrían haber previsto. Al hallar la primera pista, se reveló que Néstor Severo pertenecía a una red de corrupción mayor en Brasil. Una investigación federal, acertadamente llamada Operación Lava Jato, encendería la desconfianza pública cuando decenas de políticos de alto nivel fueron acusados de malversación de fondos. Esto fue una tragedia, ya que Petrobras había sido considerada anteriormente la empresa más grande y un símbolo del nacionalismo económico arraigado del país. En junio de 2015, ya se investigaba un gran fraude a Petrobras en contratos para explotar las reservas de petróleo del presal descubiertas en 2007. Los informes indicaban que los fiscales federales investigaban el sector eléctrico, fondos de pensiones, empresas estatales y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Esto se sumó a una investigación iniciada en 2005 por el Ministerio Público, la Policía Federal y el Tribunal de Cuentas de Brasil. El caso de dinero por votos involucró alrededor de 43 millones de dólares estadounidenses desviados de los bolsillos de los contribuyentes. Y tras una investigación más profunda, se descubrió que se había robado mucho más dinero. La pérdida de confianza en Petrobras hizo que el PIB de Brasil bajara 0.75% en 2015. Se dice que unos 2.100 millones de dólares se usaron para beneficiar a operadores y financiar campañas de decenas de políticos. El exdirector de Refinación y Suministro admitió sobornos y devolverá 23 millones de dólares. Ver una interminable serie de casos de corrupción a diario dañó la estabilidad interna y la confianza internacional en el país para invertir y hacer negocios. Los problemas siguieron cuando este evento coincidió con la baja de precios de materias primas, ralentizando más al país, y mostró que todo el país básicamente solo se sostenía por poder exportar materias primas a economías que realmente sí estaban desarrollándose. En Asia,
Brasil fue más afectado por la baja de precios de materias primas que Canadá, Australia y Rusia, por su posición mundial. Brasil no tiene rutas marítimas directas hacia Asia, sin cruzar el Paso Drake, la ruta marítima más peligrosa y difícil del mundo, o pasando por el Canal de Panamá, que se ha vuelto muy caro, ya que la autoridad ha aumentado significativamente los peajes, incluso antes de que comenzara la crisis del agua. Antes, con precios altos y buenos márgenes, este gasto no importaba. Pero al bajar, los recursos brasileños fueron los primeros recortados. Esto ni siquiera aborda el gran problema evidente. El paisaje brasileño es vasto, con recursos igualmente vastos, pero eso mismo tiene un costo. Transportar materias primas por desiertos o tundra, como en Australia, Canadá y Rusia, es más fácil y barato que hacerlo por la selva tropical. Es un problema casi imposible de resolver. Varios gobiernos han intentado aumentar la deforestación, pero esto tiene otro costo. Considerando que cualquier esfuerzo por expandir el mosaico en el Amazonas suele recibir una reacción negativa a nivel mundial. De hecho, la Unión Europea detuvo las relaciones comerciales cuando Brasil intentó abrir un camino, obligándolos a buscar otra alternativa. Un ejemplo de esa alternativa sería la respuesta del gobierno al reducir las tasas de interés y aumentar el gasto, que normalmente es la respuesta para estimular una economía en desaceleración. Eso solo funciona si el problema es la confianza del consumidor. No resuelve problemas fundamentales en la generación de dinero. Así, Brasil vio el colapso de industrias locales y salida de capital. Y, como ocurre en cualquier nación, cuando el dinero se va, los empleados calificados a menudo se van con él. La gente lo llama la diáspora brasileña, pero en esencia se reduce a una devastadora fuga de cerebros, según informan los medios brasileños. La falta de educación e inversión en ciencia e investigación ha sido un obstáculo para el trabajo de profesionales altamente calificados en el país. Ante la falta de recursos, los investigadores de vanguardia han estado buscando mejores oportunidades en el extranjero. Muchos inmigrantes llegan a Estados Unidos, pero China fue el país que otorgó más visas de trabajo, estudio y negocios a brasileños. Fragment reporta que el número de inmigrantes brasileños en China aumentó un 321%. El interés en Paraguay aumentó 175% gracias a programas universitarios competitivos e incentivos fiscales para empresas. Actualmente, Brasil puede hacer muy poco para retener a sus mejores solucionadores de problemas actuales y potenciales, excepto intentar jugar el mismo juego, uno que no está funcionando a su favor. Los impuestos más bajos y el aumento del gasto han cargado al país con más deuda, y el valor del real ha caído, lo que hace más difícil pagar esa deuda a través de la recaudación de impuestos. El Tesoro informó que el gobierno central de Brasil tuvo en mayo un déficit primario mayor al previsto por el aumento de pensiones. El gasto del gobierno también aumentó un 14% en términos reales respecto al año anterior, impulsado por un incremento en los beneficios de pensiones, en comparación con un aumento del 9% en los ingresos netos. Crecimiento negativo, alto gasto, inflación, devaluación y menor recaudación son una combinación peligrosa, sobre todo comparado con la situación de hace menos de una década. Las Olimpiadas de Río son un buen ejemplo, aunque las festividades solo benefician temporalmente a Río y Brasil. La prensa se dio un festín al difundirse imágenes del contraste entre el evento y las favelas cercanas. Luego, surgieron reportes sobre cómo consiguieron espacio, lo que tampoco mejoró la situación. Mientras los periodistas documentaban cómo familias empobrecidas fueron desalojadas de sus hogares solo para que estos fueran demolidos. Para varias competencias, por supuesto, esto es representativo de la crisis continua con la que Brasil sigue lidiando. Las difíciles condiciones han afectado la estabilidad política, como muestran la violencia en Brasilia tras las elecciones y los escándalos de corrupción. Con fuga de inversionistas y cerebros, exportaciones a la baja, industrias locales colapsadas y ciudadanos furiosos. ¿Realmente el país de Brasil tiene alguna posibilidad de revivir el éxito de principios de los 2000? Bueno, la respuesta corta es sí, definitivamente puede. Nadie puede predecir el futuro, y mucho menos los economistas. Pero con todo el brillo y la parafernalia del auge inicial desvaneciéndose, Brasil todavía tiene abundancia de recursos, lo que significa que el juego de las exportaciones, aunque actualmente está en problemas, puede experimentar un efecto de recuperación en las próximas décadas. También se unió a otras naciones para convertir a los BRICS en una organización intergubernamental que comprende a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. Esto puede parecer, desde ciertos ángulos, una mala decisión que aísla, pero podría convertirlo en un socio comercial preferido de China, que sigue siendo, por mucho, su mayor cliente. Desde lo económico, evitar conflictos y fomentar la irritación entre rivales convierte a los BRICS en una jugada maestra si se hace bien. La presión internacional para contrarrestar a los BRICS también podría generar un comercio favorable con Estados Unidos, que presumiblemente no quiere que ningún rival prominente amenace al dólar estadounidense. El país también está geográficamente mucho más cerca de Brasil, y a su vez va a necesitar muchas materias primas para llevar a cabo el gran desarrollo de infraestructura que ha planeado, mediante la iniciativa Reconstruir Mejor.
El crecimiento está volviendo tras la pandemia, aunque más lento, lo cual puede ser positivo, ya que el rápido no siempre es sostenible. El crecimiento económico lento y estable es preferible a los grandes auges y caídas. Así que Brasil es un país golpeado y magullado por décadas de engaños políticos y mala gestión económica. Es una nación que, a pesar de todos sus abundantes recursos, ha tenido mucha dificultad para aprovechar este poder durante largos periodos de tiempo. Y es una tierra que ha perdido la fe de muchos de sus habitantes, quienes están considerando vivir en otro lugar. La política cambia según el interés público. Esforzarse en recuperar estabilidad y confianza ayuda al país a alcanzar su potencial. Si la estrategia de los BRICS se aborda con cautela, las exportaciones pueden reactivarse y ya regresan más fuertes que nunca. Sobre la fuga de cerebros, todos hablan de buscar vida en otro lado, pero no hay como el hogar, con grandes aportes a medidas de seguridad, infraestructura, vivienda y similares.